Es increíble, pero la vida, por más maravillosa que sea, no es maravillosa para todos. Podríamos pensar y podríamos saber que muchos en la vida sufren, que para muchos la vida no es lo mejor. De hecho, podríamos darnos cuenta cómo el sufrimiento está de muchas formas. Hay filosofías que nos dicen que todo ser que tenga conciencia tiene cierto grado de sufrimiento y que de alguna manera la idea es liberarse de ese sufrimiento o tener el menor sufrimiento posible. Y pues sí es verdad, todo ser de conciencia tiene cierto grado de sufrimiento. Y la pregunta es, tú como ser de conciencia, ¿qué tanto grado de sufrimiento tienes? Si te comparas con los demás, a lo mejor en ciertos momentos has tenido más sufrimiento que otras veces, o los demás también en ciertos momentos han tenido más sufrimiento que otras veces, pero también existe un sufrimiento base o un sufrimiento que te acompaña durante el día a día. Y tenemos que entender que el sufrimiento no es una condición como a veces lo llegamos a pensar. A veces llegamos a pensar que el sufrimiento es una condición como exagerada o llegar a un punto en que ese sufrimiento te hace sentir verdaderamente muy mal. Y pensamos que el sufrimiento realmente es cuando algo te duele significativamente. Y el dolor puede ser emocional, mental o físico incluso, o una combinación de todos ellos. Por ejemplo, la filosofía budista trata mucho de eso. Trata de cómo liberarse del sufrimiento. Y te dicen algunos pasos, algunos caminos, el camino de alguna manera para que te lleva a liberarte del sufrimiento, donde te dicen que muchas veces el mismo deseo es el que te genera sufrimiento y que lo que tienes que hacer es dejar de desear para que la liberación del deseo te libere del sufrimiento. ¿Podría ser así? A lo mejor para los budistas es la idea que tienen de ello. Sin embargo, podríamos pensar, o si dicen que todo ser con conciencia tiene cierto grado de sufrimiento, ¿qué podríamos pensar entonces de un animal o de una planta donde a lo mejor ellos no tienen los deseos o no tienen deseos como el ser humano tiene de forma compleja? De acuerdo a ello, ¿cómo podríamos pensar que la eliminación o el manejo del deseo te lleva a la liberación del sufrimiento? Ahora, ¿el sufrimiento realmente te es importante a ti que me estás escuchando? ¿O el sufrimiento en este momento no te importa porque sientes que no estás sufriendo? Y al no estar sufriendo en este momento, pues lógicamente a lo mejor esta plática ni siquiera te interesa. Pero ¿qué va a pasar cuando en cierto momento puedas llegar a sufrir en tu vida y que el sufrimiento esté presente? A lo mejor hubieses querido escuchar esta plática. Vamos a dar respuestas, ideas, vamos a poder entender un poco más acerca del sufrimiento. El sufrimiento acompaña a todos los seres de conciencia. Cierto. Sí es verdad, el sufrimiento sí acompaña a todos los seres de conciencia. Como dije, si esperamos que el sufrimiento sea en un grado superlativo, en un grado significativamente alto, pues lógicamente no. Podríamos entender entonces que el sufrimiento tiene diferentes grados, donde de hecho incluso el sufrimiento puede tener hasta formas de manera de mitigarse o sentirse menos. Por ejemplo, físicamente nuestro cuerpo tiene formas o maneras de mitigar el sufrimiento o el dolor, que el dolor es una forma de sufrimiento. Por ejemplo, cuando alguien está haciendo un ejercicio, está corriendo, está brincando, está haciendo una actividad física significativa, las endorfinas que suelta su cerebro en ese momento del ejercicio hace que se mitiguen o se bajen significativamente los dolores, que en ciertos momentos hay ciertos desgarres o mini desgarres en los músculos, hay ciertos desprendimientos de ciertas cuerdas de los ligamentos o tendones, hay por ejemplo microfisuras en los huesos, y si no tuviéramos esa explosión de endorfinas en el momento en que hacemos ejercicio, tuviéramos significativamente dolor.
Sin embargo, nuestro cuerpo está acondicionado para mitigar significativamente ese sufrimiento. Por ejemplo, cuando alguien tiene hambre, la misma hambre es una forma de sufrimiento. Ya está sufriendo el cuerpo, o más bien, manda la idea de sufrimiento para que antes de sufrir verdaderamente, comas, y el comer haga que no sufras verdaderamente o que no mueran tus células prematuramente. Por lo tanto, el hambre es una forma de sufrimiento que el cuerpo genera antes de un sufrimiento verdadero de muerte celular para que tú puedas comer y mantener de alguna manera, de acuerdo a lo que estás acostumbrado a comer, lo más sano posiblemente tu organismo. Y así, por ejemplo, durante el sexo también hay mucho dolor, sin embargo, las mismas endorfinas se sueltan y las endorfinas hacen que el dolor se mitigue significativamente. Por ejemplo, la adaptación ante una situación hace que se mitigue el sufrimiento y el dolor. Por ejemplo, los callos en las manos, los callos en los pies, es una forma de adaptación para mitigar el dolor, por lo tanto el sufrimiento. Y que la actividad que realices la puedas seguir realizando porque ahora esa capa de callosidad en tu piel te permite seguirlo pudiendo hacer. Y así podría estar hablando de muchas formas y maneras en que nos adaptamos o tenemos la forma o la manera de mitigar significativamente el sufrimiento o el dolor en el que se vive o lo que conlleva a la vida misma. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos cierto grado de sufrimiento, donde cuando el sufrimiento rebasa la adaptación que tenemos, lógicamente se siente y te das cuenta que estás sufriendo. Pero mientras tu adaptación esté por encima del sufrimiento, el sufrimiento ni siquiera te das cuenta que lo tienes. Ni siquiera sientes el sufrimiento. El sufrimiento, por lo tanto, aunque está presente, es como si no lo tuvieras. Pero ¿qué pasa? ¿Con no sentir el sufrimiento es suficiente? Lógicamente no. ¿Por qué no? Porque aunque no tengas la conciencia del sufrimiento, como quiera de alguna manera el sufrimiento inconscientemente está haciendo que tú reacciones ante el evento o ante eventos en la vida. Está haciendo que tú tengas condicionamientos que te permites o no te permites ciertas condiciones o situaciones en la vida de acuerdo a esas limitaciones que no sientes ya por adaptación. Sin embargo, existen. Tenemos que ser más conscientes de lo que es el sufrimiento y poder manejar más claramente el sufrimiento. Como les digo, hay filosofías por completo, como la budista, que su primer premisa, que lo más importante para ellos es la liberación del sufrimiento. Ya no encontrar la felicidad y la plenitud, que es algo similar, sino el primer paso o lo que ellos quisieran lograr realmente es no tener sufrimiento. Ahora, ¿el sufrimiento es necesario? No. No tendría que ser necesario o depende de qué le llamemos sufrimiento. Porque muchas veces el sufrimiento que no es necesario es el sufrimiento causado por el aferramiento o por la idea que un apego te da o los apegos te dan y ese aferramiento donde la vida te lleva a una condición diferente o una situación diferente, tú te aferras a eso y la vida parece que te lo arranca y mientras más te aferres a un apego, lógicamente más sufres. Hemos hablado del flujo, hemos hablado de la adaptación, hemos hablado de muchas condiciones que te ayudan a poder manejar más claramente y conscientemente el sufrimiento. Sufrir. ¿Qué diera la gente por no sufrir? Es increíble, pero por miedo al sufrimiento sufren. Aunque en este momento las condiciones de sufrimiento sean mínimas, la idea misma de llegar a sufrir por algo te da un sufrimiento mayor. Cuando alguien está pensando en poderse enfermar de forma significativa o hasta morir. Cuando alguien está pensando en perder al ser querido, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa o a los hijos. Cuando alguien está pensando en que a lo mejor pierde el trabajo, la economía, la casa, alguna condición que le sea importante. Simplemente por el pensamiento de pérdida llega a haber un sufrimiento significativo. De hecho, los ataques de ansiedad
o los ataques de pánico están muy alimentados por ese sufrimiento de pérdida aparente que en cierto momento alguien podría perder, que solamente es en la mente. La misma idea de la posibilidad de una pérdida significativa o que la persona siente o piensa que es significativa es suficiente para alimentar considerablemente un ataque de pánico o de ansiedad donde la persona pierde totalmente el sentido, donde la persona pierde totalmente su integridad. ¿Qué es el sufrimiento entonces? ¿O cómo podríamos definir el sufrimiento? ¿Por qué se dice que todos los seres de alguna manera, de alguna conciencia, tienen cierto grado de sufrimiento? Si vemos la vida, en esta vida que ustedes conocen, no es la única vida que existe, pero en esta vida de dualidad, de bueno o malo, de blanco y negro, de luz y obscuridad, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, o sea, de un entendimiento dual de la forma o estructura en que está dada esta creación o esta vida, podríamos decir que el sufrimiento siempre va a existir, en un grado mayor o en un grado menor. Depende significativamente, como digo, de la circunstancia que estás viviendo o de la adaptación que ya tienes. Sin embargo, va a haber un grado de sufrimiento. La única manera verdadera de liberarte del sufrimiento por completo es saliendo de este mundo dual, elevando tu conciencia a un punto donde puedas existir y vivir en la unidad. ¿Pero por qué pasa esto? Pasa por algo bien fácil. Todo lo que es dual pareciera tener polos opuestos. Por ejemplo, la derecha o la izquierda pues son como condiciones diferentes. Arriba o abajo son condiciones o polos diferentes de lo mismo. Por lo tanto, todo lo que tiene polos opuestos, de alguna manera al interactuar, tienen fricción y se friccionan una cosa con otra. Y la misma fricción o el movimiento de esa constante dualidad genera que siempre exista el sufrimiento. Y podemos entonces hablar de sufrimiento incluso de objetos inanimados. Todos los que saben de física y los que saben de resistencia de materiales pueden saber que, por ejemplo, se puede medir la fatiga de un material. Se puede medir la fatiga del acero, la fatiga de la madera, se puede medir la resistencia de ruptura de algo de acuerdo a la fuerza que se le esté poniendo o la fuerza que puede sustentar, sostener o manejar ese material. Donde eso nos habla de que hay un sufrimiento que se ve demostrado por la fatiga o la ruptura de las estructuras de esos materiales. Y eso es un grado de sufrimiento. Se ha demostrado en laboratorios donde las plantas, al momento de que les dañan sus hojas o dañan otras plantas cercanas, tienen una respuesta, donde a esa respuesta, que la pueden medir con electricidad, sienten que es como la sensación de sufrimiento de la planta. Los animales llegan a sufrir. Hemos visto muchas veces un video o fotografías de animales sufriendo por otro animal, o sufriendo por alguna herida, o sufriendo por alguna situación de enfermedad que pueda tener algún animal, o por hambre. También sufren los animales. Entonces el sufrimiento no es solo perteneciente al ser humano. Podríamos decir que el ser humano es más consciente del sufrimiento, ya que tiene una mayor conciencia, y al tener una mayor conciencia es más consciente de todo. En esa mayor conciencia de todo, pues lógicamente es también más consciente al sufrimiento. Ahora, como esta explicación leve o esta explicación superficial del sufrimiento te puede dar una mayor idea del sufrimiento, la pregunta es, ¿tú qué tanto sufres? ¿O cuándo es cuando podrías sufrir significativamente? ¿O qué capacidad de adaptación ya tienes al punto que el sufrimiento ni siquiera lo ves o no te das cuenta que existe? Simplemente por estar sentado cierto tiempo en una silla, ya hay sufrimiento en la parte donde estás sentado por la opresión que causa tu cuerpo o el peso de tu cuerpo contra la silla de acuerdo a la gravedad.
ya por eso ya existe cierto grado de sufrimiento. Por eso a veces cuando te levantas, tienes endormecidas las piernas o a lo mejor hasta dolor al momento de levantarte. ¿Qué tanto sufrimiento tienes? Ahora, vuelvo a lo mismo, el sufrimiento no solo es físico. ¿Qué tanto sufrimiento emocional tienes? ¿Qué tanto sufrimiento mental tienes? Donde el sufrimiento mental está muy relacionado a las ideas futuras o a las ideas que no existen o a las preocupaciones de condiciones que te pueden hacer sufrir. Sin embargo, simplemente el ya estar pensando en ellas, aunque no las tengas, como esas preocupaciones, ya estás sufriendo. ¿Qué circunstancias te hacen sufrir? Ahora, ¿qué tanto vas a seguir aguantando ese sufrimiento? ¿Qué tanto vas a seguir sustentando ese sufrimiento? ¿En qué momento has llegado a pensar que el sufrimiento es parte de tu vida? Como cuando decían, es que es mi cruz. Y ya que es mi cruz, tengo que cargar con ella. De hecho, yo he platicado con ciertas personas, ciertas religiones cristianas, católicas o cristianas, y dicen que una de las condiciones que tienen que llegar a encontrar en su vida es encontrar su cruz y cargar su cruz por siempre, ya que ese es el por qué viven, ya que ese es la motivación o el motivo de sufrimiento que les hace entender que la vida así es. Y van cargando su cruz. Y van pensando y creyendo que tienen que hacer eso y que esa es la manera o forma de llevar una espiritualidad o de llevar la vida. ¿No será acaso que cuando alguien piensa así es porque no tiene solución a ya no cargar esa cruz? ¿No será acaso que si realmente tuviera una solución para no cargar esa cruz, la dejaría de lado y no la volviera a cargar? Entonces, esas respuestas son realmente porque es la forma correcta de vivir o porque no se encuentra una respuesta a dejar de cargar esa cruz. ¿Por qué seguir cargando el sufrimiento? ¿Porque no hay respuesta? ¿Porque no hay forma o manera de no hacerlo? Sí la hay. La misma elevación de conciencia, la misma oportunidad de trascender la dualidad, te libera del sufrimiento. Dijimos que el sufrimiento es generado por la fricción que existe en este mundo dual. Entonces, al todo estar interactuando, va generando fricción y la fricción va generando un desgaste al punto que entonces hay sufrimiento. Y podríamos entenderlo hasta más físicamente o electrónicamente si queremos. Todo lo que genera fricción tiene un intercambio generalmente de electrones. Y el intercambio de electrones entre un átomo y otro genera que se desprenda energía. Y al desprender esos electrones y al desprender esa energía, hagan de cuenta que cada electrón al perder algo, la misma condición de pérdida genera un sufrimiento en el electrón. Todo lo que ustedes sientan que se calienta de alguna forma está generando esa fricción. Y si se calienta más, tiene mayor fricción, por lo tanto mayor intercambio de electrones o pérdida de electrones, por lo tanto mayor sufrimiento. Si yo agarro mis manos y las empiezo a frotar y se empiezan a calentar, ese calentamiento se genera por una mayor fricción que por lo tanto entre mis manos los electrones que hay o los de los átomos que hay en mis palmas están intercambiándose, están soltándose al ambiente también y eso genera un mayor sufrimiento. Vivimos en un mundo de fricción, vivimos en un mundo de interacción y eso es el mundo dual. Por lo tanto, podríamos completar y decir, todo ser consciente o inconsciente que viva en un mundo dual o en un mundo fuera de la unidad, genera cierto grado de fricción o intercambio energético, electromagnético, al punto que sufre. Y hay cierto grado de sufrimiento. Ahora, podemos hacer dos cosas. Podríamos tratar de mitigar significativamente la fricción,
hacer que la menor fricción exista en la forma en que vivimos. Y la otra condición es elevar nuestra conciencia a un punto donde no siempre estemos existiendo o viviendo en el mundo de la dualidad. Ahora, lo explico mejor. Todo lo que es más denso, al interactuar entre ello, genera más fricción. Todo lo que es menos denso, al tener entre sus átomos más espacio e interactuar con algo, genera menos fricción. O sea, sé que si yo froto dos objetos sólidos, genero mucho más fricción que si yo agarro dos gases y froto los gases. ¿Por qué? ¿Qué condición o qué diferencia hay? En el objeto sólido, las moléculas y los átomos están más juntos. O sea, hace que hay más presencia, hay menos espacio entre ellos y eso hace que haya más fricción. Al contrario, si yo agarro dos gases y los empiezo a frotar, entonces de alguna manera hay más espacio entre los átomos y moléculas, habiendo menos fricción. Por lo tanto, menos sufrimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los seres con conciencia o no conciencia que tengan una energía más baja, o sea, una conciencia menor, sufren más que los que tengan una conciencia elevada. Todos los seres que elevan su conciencia, hagan de cuenta que su existencia está en este mundo dual, pero en lo más sublime, en lo más sutil. Y al estar en lo más sublime y lo más sutil, hagan de cuenta que es como un gas. Y por lo tanto, los grados de fricción se bajan significativamente. Pero ¿qué pasa con las personas que viven una densidad, que son muy hiperactivas, que son muy instintivos? Entonces, esas personas que son más instintivas, lógicamente su conciencia es más densa y por lo tanto generan mayor sufrimiento. Se pelean con todo mundo, a todo mundo lo toman personal, lo que se les diga, se enojan con esto, se enojan con lo otro, destruyen, no cuidan las cosas, no construyen en la vida, no logran lo que se proponen. O sea, todo les es difícil y todo les es problema. ¿Por qué? Porque generan mayor fricción con todo lo que interactúan. Y generan mayor fricción con todo lo que interactúan porque su conciencia es más densa. Por lo tanto, viven en mayor sufrimiento. Pero cuando tú elevas tu conciencia y tu conciencia llega a grados diferentes, entonces tienes una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque se genera menor fricción y es más difícil tener condiciones adversas en tu vida. Tienes menos sufrimiento. El sufrimiento se mitiga considerablemente. Y sigues elevando tu conciencia y despiertas, y eres un ser despierto, un ser iluminado, que pueda trascender la dualidad y vivir con su conciencia en la unidad, lógicamente te liberarías por completo del sufrimiento, como lo decía Buda. O como lo digo yo. De acuerdo a ello, yo creo que vamos entendiendo la importancia de elevar la conciencia. Yo creo que van entendiendo cómo a través de estas pláticas o estas conversaciones conmigo se va elevando su conciencia y se van resolviendo muchos problemas. Muchas condiciones que los hacían sufrir, muchas condiciones que no les permitían estar en paz, porque hasta no estar en paz, eso es el sufrimiento, aunque no sean conscientes. Se va resolviendo significativamente. Porque con estas pláticas lo que estamos logrando es que se eleve su conciencia. Y su conciencia al irse elevando, se va resolviendo de fondo muchas condiciones y circunstancias que antes generaban sufrimiento, ya que se friccionaban con todo su entorno. Por eso es muy importante continuar lo que estamos haciendo. Por eso es muy importante compartir lo que estamos haciendo. ¿No queremos acaso una humanidad con una mejor conciencia, con un menor sufrimiento, con una mejor interacción entre todos al punto que la forma en que interactuamos sea en una mayor oportunidad de vida, de amor, de convivencia plena? Que no quede esto solo para ti. Esto no es solo para ti. Esto es para la humanidad. Esto es para que todos los que puedan escuchar digan, yo estoy invirtiendo en mi conciencia. Invierto en mi conciencia, ¿por qué?
Porque estoy entendiendo la importancia de lo que esto es. Estoy entendiendo la importancia de no sufrir. Muchos piensan y buscan que el poder, el dinero, ciertas condiciones los van a llevar a no sufrir. El que tenga más dinero no sufre. El que tenga más poder no sufre. No es cierto. Muchos de los que ustedes me están escuchando podrían ser testigos de ello. A lo mejor algunos de ustedes tienen mucho dinero o a lo mejor tienen mucho poder. Pero díganme si no siguen sufriendo. O díganme si el sufrimiento no parecería que toma diferentes facetas o diferentes caras y que de alguna manera se va convirtiendo en una cosa u otra, pero el sufrimiento persiste de alguna manera. A lo mejor no constantemente, conscientemente, pero sí persiste de alguna forma al punto que la felicidad de forma plena y constante no está presente. No es necesario sufrir de la forma en que se sufre. Pero el dinero, el poder o condiciones de esa manera no te van a sacar del sufrimiento. No te van a sacar del sufrimiento. Si no, entonces, ¿por qué no todos tratamos de ser millonarios y al ser millonarios ya no sufrimos? ¿O por qué no entonces los que ya son millonarios no sufren? Hay que dejar de vivir esa ilusión y realmente empezar a hacer las cosas que así nos liberan del sufrimiento. A realizar las condiciones, formas y maneras que realmente nos hagan lograr lo que nos proponemos. Termina con tu sufrimiento hoy. Empieza a mitigar considerablemente tu sufrimiento hoy. Entiende la importancia de la elevación de conciencia. Entiende la importancia de esta oportunidad que te estás dando de estar escuchando lo que estamos compartiendo hoy. Si no estuvieras aquí hoy, ¿qué otra cosa estarías haciendo? ¿Viendo una serie? ¿A poco no te aburre ya tanto drama? Son las mismas historias con diferentes personajes, pero es lo mismo una y otra vez. ¿Qué estarías haciendo? ¿Tomándote unas cervezas? ¿Tú crees que eso te hace bien? ¿Qué estarías haciendo? A lo mejor nada, viendo un celular, creyendo que tienes amigos en una red social cuando ni los amigos cercanos a veces son tan amigos. ¿Qué estarías haciendo realmente? Qué bueno que estés aquí hoy, porque estás haciendo lo mejor, invirtiendo en tu conciencia, permitiendo que seas una mejor persona para dar lo mejor de ti y que de esa manera el sufrimiento se mitigue y que en cierto momento te liberes de él si llegas a llegar, valga la redundancia, a la iluminación, al despertar. El sufrimiento, vuelvo, repito y reitero, no es necesario como se vive. Y la liberación del sufrimiento no es otra más que la elevación de conciencia. El que tu conciencia esté en un punto de menor densidad, más sutil, más sublime y que por lo tanto con menos fricción al interactuar con todo tu entorno. Yo creo que es una idea bien clara, una idea que está en tu idioma, que está ahí. No creo que sea difícil de entenderla. Haz todo lo que puedas para mitigar el sufrimiento. Te lo mereces. La vida sin sufrimiento es maravillosa. La vida con sufrimiento, la mayoría no las quieren vivir. Por eso hay mucha gente que si le dices, vas a volver a vivir o serías eterno, no quieren. O muchos otros hasta se quitan la vida. ¿Por qué? Porque vive una vida con sufrimiento, donde ahora el sufrimiento le llaman estrés. O es 4, o es 5, o a lo mejor hasta es 20, ya no sé. Pero a eso es lo que le llaman sufrimiento. Ahora usar una palabra moderna para decir estrés. Pero todo el estrés es sufrimiento. Y lo más triste es que ahora hasta los niños tienen estrés, los bebés tienen estrés, los fetos tienen estrés, los animales tienen estrés, los árboles tienen estrés. Todo el mundo tiene estrés. Como les dije, a lo mejor es 20, no sé. ¿Por qué tú tienes que seguir viviendo así? Si estás escuchando esto, es porque ya no tienes que seguir viviendo así. Si estás aquí conmigo el día de hoy, es porque ya estás en el camino o estás comenzando el camino de liberarte del sufrimiento.
Ahora, muchos de ustedes, como dije, ya han logrado bastante. Han mitigado significativamente el sufrimiento. Continúen haciéndolo. Y espero que logren el objetivo mayor, que es la trascendencia, que es la iluminación, que es el despertar. Bueno, si me permiten, voy a compartir con ustedes un ejercicio para mitigar el sufrimiento. Lo más posible, lo que cada uno de ustedes se permita, lo que cada uno de ustedes esté dispuesto. Podrán decir, es que estoy dispuesto a todo. Sí, conscientemente, pero inconscientemente tienes que liberarte de todos los apegos, tienes que soltarte, tienes que saber viajar ligero. Entonces espero que permitas liberarte por completo de todo lo necesario y mitigar en este momento y en este instante todo sufrimiento. Te voy a tratar de mostrar con lo que voy a hacer y compartir la paz, donde la paz es lo más cercano a no sufrir, donde la paz es la mejor condición en este mundo, de al menos un instante y ojalá sea permanente para ti, de entender que puedes vivir con el menor sufrimiento mientras existas en este mundo dual. Cierra tus ojos un momento. Y con los ojos cerrados, decimos en nuestro interior, gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque en este momento reconozco el sufrimiento en mí, reconozco el sufrimiento en todos, reconozco el sufrimiento en todo. Y estoy dispuesto a liberarme del sufrimiento, a realizar o dejar de realizar, hacer o dejar de hacer todo aquello necesario para liberarme del sufrimiento. No es necesario sufrir como sufro, y así lo entiendo. También sé que la respuesta, forma y manera de liberarme del sufrimiento es mi elevación de conciencia. Por lo tanto, todo lastre, toda condición no necesaria, apego, todo lo que me limita o me detiene, en este momento estoy dispuesto a soltarlo, a quitarlo, a que ya no esté en mi vida, a viajar de forma ligero o de forma ligera. Estamos con esa disponibilidad y vemos como si nuestro cuerpo estuviera lleno de algo pegajoso, negro, como si fuera un chapopote que está pegado y puede estar pegado en todo el cuerpo o en alguna parte, dentro de la cabeza, por fuera, en la espalda, en las piernas, en las rodillas, en cualquier parte del cuerpo o en todo el cuerpo puede estar pegado esa cosa chiclosa, negra, que representa el sufrimiento, consciente o inconscientemente. Y vemos cómo ese chapopote, esa cosa pegajosa sigue estando ahí. Pero ahora sentimos y vemos una luz radiante y brillante que viene del sol. Vemos un sol frente a nosotros y un rayo, una luz radiante y brillante que nos da. Y al estar en presencia de esa luz, ese chapopote se derrite, se evapora, se desaparece. Y al evaporarse, al desaparecerse, se desaparecen, se evaporan, se van todas las causas de sufrimiento, todas las causas de dolor, todas las causas de limitación conscientes e inconscientemente. Vemos cómo todo ese chapopote, toda esa cosa chiclosa se derrite, se evapora, se va. Y vamos quedando limpios por completo, libres de sufrimiento. Cada vez más limpios, más libres de sufrimiento.
vayan viendo cómo cada vez más se quedan limpios. Si la cosa chiclosa prevalece, vean cómo hay más luz, más radiante, más brillante. Y nada puede hacer que la luz no quite esa condición chiclosa. La luz puede más que eso. La evapora, la quita por completo, los libera. Y ven cómo es tanta la luz que todo su cuerpo se funde en ella y su conciencia se eleva, se hace una conciencia más sutil y llega la paz a cada uno de ustedes. Se experimentan en la paz más profunda, más grandiosa, llenos de paz. Limpios, libres de sufrimiento, llenos de paz. Poco a poco volvemos a la conciencia objetiva y abrimos los ojos. Bueno, respiren profundo, disfruten de este momento. Espero que estén llenos de paz, llenos de paz.